Hola amigos, ¿cómo estáis? Tremendo amigos lo que está pasando. El Imperio Occidental tiene que estar mucho peor de lo que nos cuentan, y me refiero a la situación económica, porque su comportamiento no tiene ningún sentido. Solo en las cabezas de gente muy enferma se puede albergar tanta porfobia, tanta maldad y tanto odio hacia el humanismo. Esta noche Israel ha puesto fin al alto el fuego en Gaza, y lanza masivos bombardeos contra Gaza que a esta hora hablan de más de 300 muertos y 1000 heridos. También esta noche Trump ha lanzado el tercer ataque contra Yemen y ha renovado sus amenazas directas contra Irán, y no hace más que repetir como un loro, que provocará un infierno en toda la zona. El infierno ya lo tenemos en todo el mundo por el solo hecho de tener que soportar la existencia de gentuza como ellos. Es por eso que el llamado mundo occidental encabezado por la OTAN estamos acabados. Y los que lo dirigen solo se van a llevar el consuelo de arrastrar a todo el planeta con ellos. Y cuando digo que tenemos que estar económicamente peor de lo que nos cuentan, es porque los síntomas son esos, y hacen todas sus guerras para robar a los demás, que es de lo que hemos vivido hasta nuestros días, y al que no se deja robar lo machacan. A lo largo del día de hoy Trump va a hablar con Putin por teléfono, y a mí solo se me ocurre que, lo que le va a ofrecer a Putin es que se rinda, porque de lo contrario también le mandará a Rusia un infierno, que es su palabra favorita. Vamos a hacer una regla de 3 sencilla. Rusia firmó este verano, creo, un tratado de colaboración integral con la República Democrática Popular de Corea del Norte, en el que se contemplaba la obligación de defensa militar mutua en caso de ser agredidos por otro. De hecho, se dice que soldados de Corea del Norte ya están en Rusia haciendo tareas militares. Unos meses después, Rusia también firmó un tratado de colaboración integral, incluida la colaboración militar con Irán, pero en este caso, no han hecho público si en el tratado se contempla la obligación de defensa mutua. Si fuese así, que no lo sabemos, resulta que Trump está amenazando a Irán con provocarle un infierno que ya todos sabemos que se lo provocará, porque ese es el objetivo de empezar con Yemen. Entonces, ¿de qué va a hablar hoy con Putin? No entiendo nada. Va a hablar con Putin con las amenazas por delante, porque eso es lo que está haciendo, amenazar si no llegan a su acuerdo, porque es eso para él. Su acuerdo. Ayer Trump dijo una frase para echarse a temblar. Dijo algo así como, que la conversación con Putin es muy importante porque si no sale bien, estamos ante momentos críticos para todo el mundo. ¿Hace falta decir que esto se interpreta como blanco y en botella? El tema aquí es muy sencillo. El llamado Occidente colectivo tiene la economía muy jodida y no soporta que Rusia tenga en su propiedad un territorio tan enorme plagado de riquezas en el subsuelo. Como Occidente ya no puede robar tanto como robaba antes, simplemente ha transformado su actividad para convertirse en una gran compañía militar privada, o sea, unos vulgares mercenarios. Cuando empezaron el acoso a Rusia, ya se veía vencedores porque creyeron que la economía rusa se derrumbaría con las sanciones. Sin embargo, no ha sido así, y Rusia los ha derrotado en el plano militar y en el económico. Rusia tiene una deuda del 14,5%, que si la comparamos con las deudas occidentales es como si no tuviese deuda. Y encima tiene con qué respaldarla de sobra, y los políticos del Occidente colectivo lo han transformado en una compañía privada de mercenarios, que van a destrozar el planeta. Ayer en el ataque del carnicero genocida de Israel a Gaza, más de 300 personas han perdido la vida y otras 1000 han resultado heridas debido a los ataques despiadados contra civiles indefensos y debilitados por el hambre. Las fuerzas de defensa de Israel afirman estar llevando a cabo ataques masivos contra objetivos pertenecientes a Hamas en la franja de Gaza. Por su parte, Donald Trump ha lanzado la noche de este lunes un nuevo bombardeo contra Yemen, incluyendo la capital, Sanaa, informa el canal Al Masirah. Como resultado de los ataques aéreos se destruyó la fábrica de hierro de Al-Abasi, en el distrito de Al-Salif. Además, fueron atacadas posiciones de los hutíes en la provincia de Al-Udaida, recoge el medio Al-Hadad. Por su parte, los hutíes declararon que han atacado con éxito del portaaviones estadounidense USS Harry Truman, en el norte del Mar Rojo con 2 misiles de crucero y 2 aviones no tripulados, así como un destructor estadounidense con un misil de crucero y 4 aviones no tripulados. Asimismo,
apuntaron que los ataques provocaron un estado de confusión del enemigo, que hizo que muchos de sus buques de guerra se retiraran hacia la región septentrional del Mar Rojo, y se frustró un ataque aéreo que se preparaba contra la nación árabe. Asimismo, indicaron que se trata del tercer ataque en las últimas 48 horas contra el portaaviones norteamericano. La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó una operación militar decisiva y poderosa contra los hutíes, acusando al grupo de emprender una implacable campaña de piratería, violación y terrorismo contra barcos, aviones y drones estadounidenses y de otros países, que le ha costado a la economía estadounidense y mundial muchos miles de millones de dólares y, al mismo tiempo, han puesto en peligro vidas inocentes. Desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, este lunes confirmaron que más de 30 objetivos de los hutíes, que incluían lugares de entrenamiento, infraestructura de drones, instalaciones de almacenamiento de armas, centros de mando y control, y un complejo que albergaba a varios altos expertos en drones del movimiento, fueron alcanzados durante la oleada inicial de ataques del pasado sábado en el oeste de Yemen. Los ataques se han llevado a cabo con bombardeos estratégicos B-52, y acusan a Arabia Saudita de apoyar el reabastecimiento de los vuelos, pero Arabia Saudita se apresura a negar las acusaciones de reabastecimiento de aviones estadounidenses que bombardean Yemen. Un portavoz de Arabia Saudita se apresuró a desmentir los informes de que Riad está proporcionando apoyo logístico significativo a los ataques aéreos estadounidenses contra los hutíes de Yemen, informa Reuters. En una entrevista con el canal de noticias Al Arabiya de Arabia Saudita, el funcionario negó las acusaciones de que Riad estaba suministrando petróleo y productos derivados del petróleo para las operaciones militares en curso en Yemen, incluida la aviación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado operaciones militares en Yemen contra objetivos hutíes, a los que ha llamado terroristas. Y, según el funcionario saudí, en este caso los estadounidenses están actuando solos, sin asistentes. El Mar Rojo es uno de los canales de navegación más transitados del mundo y la vía fluvial más importante que conecta Europa con Asia y África Oriental. Alrededor del 12% del comercio mundial, incluido el 30% del transporte marítimo de contenedores del mundo, pasa por el Mar Rojo, lo que significa que las demoras ahí podrían afectar potencialmente los precios del combustible, así como la disponibilidad de diversos bienes y productos electrónicos. Esta circunstancia demuestra el motivo de Riad para ayudar a Washington en su campaña contra los hutíes. Sin embargo, el Reino no quiere verse asociado con las acciones de los estadounidenses, que socavarían la situación en la región y crearían una imagen del país como un enemigo que ayuda a una fuerza externa. Aunque existe una relación estrecha entre Estados Unidos y Arabia Saudita, incluso en materia de asistencia militar, en este caso Riad no quiere tanto publicidad como genuinamente quiere evitar crear nuevos adversarios entre sus vecinos. La situación con los ataques hutíes está afectando la economía y el volumen comercial del reino. Desde el año pasado, decenas de empresas han dejado de realizar envíos en el Mar Rojo y el Canal de Suez. El año pasado, 4 de las 5 mayores compañías navieras de contenedores del mundo, a saber, Maersk, Hapag Oil, CMA, CGM y MSC, suspendieron o detuvieron sus servicios de corta distancia en el Mar Rojo. Esto es todo, amigos. A la espera de los resultados de la conversación entre Putin y Trump, reciban un saludo.